Buenos días, hermanos, hermanas que van entrando. Vamos a guardar un poquito más a que otras personas puedan conectarse. Nuestro tema del día de hoy, bueno, ya lo colocamos ahí en el tema, es reencarnación y escala planetaria y escala espírita. Como pudieron ver, bueno, les recomendamos mucho el que vean videos. En la semana también se habló sobre lo mismo. El día miércoles hicimos un video sobre Evangelio a la luz del espiritismo, que habla sobre esos pasajes bíblicos sobre la reencarnación. El día viernes también nuestra hermana Erika Ortiz habló un poquito sobre la reencarnación y qué es. Y bueno, hoy vamos a dar una continuidad para este curso de mediunidad. Ok, creo que bueno, ya tenemos aguardamos un minuto más. Buenos días, Xochitl, Mauro, buen día, Silvia, Ileana, buenos días. Vamos a estar, buenos días, Teresa. Vamos a estar parando de vez en cuando en ciertos puntos para ir resolviendo dudas, debido a que, bueno, este curso ya tiene un poquito más de especificidad, y es bueno ir respondiendo las dudas para que no se vaya perdiendo la línea conforme a lo que vayamos hablando también. ¿Ok? Bien, vamos entonces a comenzar. Eh, 5 siglos antes de la llegada de Jesús a la tierra, en la Asia Oriental, específicamente, o conocida como China, específicamente en el poblado de Hunan, poblado que era dominado por la dinastía Hu, nace un grande pensador y un grande filósofo que, según cuentan las historias, que él pasó 80 años en el vientre de su madre, y que una vez que él nace, él ya era conocido como un niño viejo o un joven sabio. Este pensador, que viene a revolucionar la ideología china, y que es prácticamente el que sustenta la ideología filosófica del taoísmo, en su libro principal, el libro del sendero y de la línea recta, este pensador, conocido como el niño viejo, o como se mencionaba en su lengua nativa, Lao Tse, nos viene a traer una frase muy importante que se define en su ideología. Entrar en la vida es ir directo para la muerte. Posteriormente, unos años más adelante, el grande padre de la filosofía, Sócrates, utilizaría una frase similar. El hombre viene a esta vida para prepararse a la muerte. En el siglo pasado, un filósofo alemán viene a traernos un contexto similar. Heidegger viene a decir que el hombre solo se completa con la muerte. Y entonces hemos tenido grandes y grandes filósofos y pensadores que nos muestran la esencia de la muerte como transición. Uno se pregunta por qué le tenemos ese miedo inherente a la muerte. Desde el inicio, Lao Tse, el niño viejo, nos había dicho que era esencial ir directo para la muerte.
pero tendríamos que aprender la línea recta y comprender el sendero. Así como la metáfora del niño viejo, Lao Tse, podemos también comprender que hay ciertos espíritus o ciertas personas que vienen a esta vida con un acervo intelecto-moral superior a los que encarnan o los que están con él en esa misma sociedad. Y esta alegoría del niño viejo nos hace comprender una ley que hoy vamos a hablar, que es la ley de la reencarnación. Entonces, vayamos comprendiendo esta situación del niño viejo o el joven sabio, aquel que viene y revoluciona el pensamiento y que uno se pregunta cómo es que una persona puede tener ese grado de conocimiento si está viviendo lo mismo que nosotros. Esto podría darse con una comprobación que es la ley de la reencarnación. Entonces vamos un poco a comprender esta ley de la reencarnación. Somos espíritus viejos en cuerpos jóvenes. En pleno siglo XXI, una vez que comprendemos que estamos en transición para planetas de regeneración, nos debemos de preguntar, si ya soy parte de esa transición, quiere decir que yo ya llevo una cantidad de reencarnaciones suficientes para poder ser un espíritu regenerado. Sí, hoy mi cuerpo puede verse joven, pero mi espíritu tiene tantas y tantos milenios reencarnando que ya tenemos conocimiento, acervo cultural, acervo intelectual y moral que nos van a ayudar a hacer frente. Y esto nos lleva a comprender el estado evolutivo de cada uno de nosotros. Sí, a pesar de que existe un padrón vibratorio en la Tierra que hace reencarnar a ciertos espíritus en cierto grado de evolución, entre ellos existen diferencias. Es como la estación FM. Algunos tienen una frecuencia más alta, en cuanto que otros tienen una frecuencia un poco más baja. Y esto nos hace comprender que si hay espíritus o hermanos que se encuentran en frecuencia más baja, ¿por qué se les va a exigir comportamientos, pensamientos derivados de una frecuencia más alta? La espiritualidad amiga, específicamente Manuel, nos dice que no podemos exigirle a un alumno de primaria conocimientos de secundaria. Entonces, ¿por qué nosotros estamos constantemente exigiendo comportamientos en otras personas sabiendo que están en un estado evolutivo tal? Está como el ejemplo de que una madre se levanta temprano para hacerle su desayuno favorito a sus dos hijos, hot cakes, y ella llega a la cocina y va preparando los hot cakes con mucho amor. Sin embargo, uno de los dos hot cakes está más quemado que el otro. Ahí ella coloca los dos platos y le llama a sus hijos para que salgan de su cuarto y vengan a desayunar. Los dos niños, contentos y alegres, al sentir el olor de que eran hot cakes, bajan y cuando se encuentran en la mesa con un hot cake que está mejor que el otro, comienzan a pelear. Y empiezan a pelear para ver quién de los dos merecía el hot cake mejor preparado. A lo que la madre le dice: quien tiene a Cristo en su corazón, le dará al otro el hot cake mejor preparado. Los niños se quedan callados y el más chiquito, de 4 años, voltea a ver a su hermano y le dice: tú eres Cristo, y toma el hot cake mejor preparado. ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida diciendo a los demás qué comportamientos deben tener y uno no los practica? Entonces, la reencarnación nos va mostrando hasta qué punto evolutivo nosotros hemos llegado. Y nosotros debemos exigir situaciones que a veces no hemos podido mismo controlar en nosotros. Somos los trabajadores de la última hora, aquellos que tuvo que llegar la tercera revelación para que nosotros consiguiéramos entrar en razón de que es preciso evolucionar, de que es preciso progresar, de que es preciso ser perfecto. Y todo esto
solamente se va a comprobar con la ley de la reencarnación. Entonces, esto nos va llevando a la necesidad y a una ley anterior, ley de evolución y progreso, ley de reencarnación, comprensión de que en esta encarnación cada uno de nosotros está en un estado evolutivo, sí que existe una grande frecuencia, pero los patrones vibratorios pueden ser diferentes. Y asimismo, como lo explicamos en la sesión anterior, nuestro hermano Julio, existe la ley de causa y efecto. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo la ley de reencarnación, junto con estas dos grandes leyes, ley de evolución, ley de progreso y ley de causa y efecto, van dándole una resolución a lo que nuestra vida es actualmente. Sin embargo, vamos a ir dejando poco a poco para que podamos ir explicando en diferentes términos lo que significa la reencarnación y en las diferentes posturas que uno puede verla, ¿no? Otro punto importante que la reencarnación nos ayuda es para la perfección espiritual, que ya mencionamos, y obviamente la disminución y densidad periespiritual, que explicaremos más adelante. Bien, entonces pasemos primeramente a lo que es la comprobación de la reencarnación dentro del contexto filosófico religioso. Esto es importante entender que nosotros al venir, o la tercera revelación, la doctrina espírita, tener sus bases en las filosofías religiosas judeo-cristianas, pues es bueno mostrar si existe una ligación en esa primera y segunda grande revelación sobre el tema de la reencarnación. Entonces, primeramente pasaremos a lo que es la Biblia, o como vulgarmente la conocemos como el Antiguo Testamento. Lo que coloca Kardec en el capítulo 4, ítem 4 del Evangelio según el Espiritismo es la comparación y el entendimiento de la palabra resurrección. ¿Es resurrección o reencarnación? Y ahí la espiritualidad le responde: la reencarnación hacía parte de los dogmas judíos sobre el nombre de resurrección. Las ideas de los judíos sobre ese punto, como sobre muchos otros, no estaban claramente definidas, porque no tenían sino nociones vagas e incompletas sobre el alma y su ligación con el cuerpo. Ellos acreditaban que un hombre que vivió podía revivir, sin saber con precisión la manera por la cual el hecho podía ocurrir. Entonces, aquí Kardec, y con esa explicación, nos ayuda a comprender que, dado a nuestro estado primitivo en la época en la que Moisés llegó, era muy difícil explicar detalladamente aquello que la misma filosofía y la ciencia no había desarrollado. Y por lo tanto la palabra resurrección tenía a ver con esa cuestión de saber que existía algo después de la muerte, pero no sabían cómo, cuál era ese proceso fisiológico, espiritual, que el ser pasaba al momento de la muerte, así como al momento del nacimiento. Entonces la palabra resurrección pues era una forma de darle un concepto que no se comprendía, así como actualmente no se comprende la energía espiritual, que aún se le da denominaciones que la ciencia aún no consigue: fuerza psíquica, psi-gamma, psi-alfa. Todo eso es esos conceptos que aún no nos llevan a la derivación de un concepto o un constructo abstracto. Nos da solamente conceptos volátiles que tienen una tendencia a modificarse. Y entonces Kardec nos dice: resurrección o reencarnación. Entonces, como los hebreos y los judíos en esa época pues no tenían un conocimiento profundo sobre estas cuestiones, pues daban un concepto de la misma proporción a su grado de inteligencia. Aquí posteriormente nos vamos a ir a la pregunta 1010 del Libro de los Espíritus, que es: el dogma de la resurrección de la carne será la consagración de la reencarnación enseñada por los espíritus. Y ahí el Espíritu de la Verdad responde: ¿cómo queréis que fuese de otro modo? Conforme sucede con tantas otras, a esas palabras solo parecen despropositadas en el entendimiento de algunas personas, porque toman todo al pie de la letra. Por eso, a la incredulidad, dales una interpretación lógica, y lo que llamáis pensadores las admitirán sin dificultades,
precisamente por la razón de que reflexionan. Aquí el espíritu de la verdad es enfático. Sí, o sea, las palabras a veces no generan esa resolución. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de lenguas muertas, lenguas nativas, lenguas que primeramente van sufriendo modificaciones con el transcurrir de los años y que posteriormente esas palabras, esas lenguas nativas, a veces un mismo concepto podría significar una gran cantidad de definiciones por el hecho de la falta de una estructura del lenguaje, así como la falta de comprensión intelectual de los seres de esa época, pues es claro que no daban una definición exacta sobre esta palabra. Ahora, no podemos estar cayendo en el pleno siglo XXI en la definición de resurrección por el hecho de que no se puede comprobar que una persona pueda regresar al mismo cuerpo una vez que él pereció. Entonces la palabra tiene que adquirir una esencia filosófica. Es como si lleváramos al pie de la letra que Lao Tse estuvo realmente 80 años en el vientre de su madre y que él nace ya siendo un niño viejo. ¿Por qué si tenemos la ideología de que él fue un niño viejo por el hecho de la cantidad de sabiduría que él tenía, pero no hacemos el énfasis de que realmente él estuvo 80 años cuando fisiológicamente es imposible estar 80 años dentro del vientre de su madre? Por lo tanto, hacemos ese mismo caso para la palabra resurrección, ya que una vez que comprendimos que es imposible esa resurrección de manera carnal, pues lo tenemos que poner como una resurrección espiritual, o sea, reencarnación, transmigración de las almas. Bien, ahora vamos a ejemplos, y estos ejemplos los vamos a tomar de la Biblia, y con esto, comprendiendo esta situación de que si Moisés sabía que el pueblo que él estaba liberando, que él estaba revelando esta información, no estaba preparado para recibir conceptos abstractos, complejos, pues él tenía, y obviamente los profetas tenían que mostrar ciertas alegorías o metáforas para que se comprendiera. Y esto también lo podemos ver con Cristo, que él les hablaba por parábolas, ¿no? Entonces en capítulo 5, versículo 10, tenemos el siguiente pasaje. Tenemos de nuestro lado hombres de cabellos blancos, mucho más viejos que su propio padre. Entonces aquí ya se nos hace nuevamente la alegoría de Lao Tse de 5 siglos antes. O sea, ¿cómo es que hay hombres de cabellos blancos más viejos que su propio padre? La ley de la reencarnación nos da una explicación sobre este pasaje. No quiere decir que el joven envejeció mucho más rápido que su padre. Él está diciendo de cabellos blancos mucho más viejo en el concepto que intelecto moral. Y así podemos pasar también a Isaías capítulo 26, versículo 19, que dice: sin embargo, tus muertos vivirán, sus cuerpos resucitarán, ustedes que regresarán al polvo, levántense y canten de alegría. Tu rocío es rocío de luz, la tierra dará a luz a sus muertos. Entonces aquí existen muchas partes que uno puede ir tomando para la comprensión de este pasaje. Ahí él dice: sin embargo, tus muertos vivirán, sus cuerpos periespirituales resucitarán. Y ahí uno puede entender, regresarán al polvo. ¿Cuál es ese el polvo? La materia, el carbono. Una vez que comprendemos que el famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son la esencia básica, los compuestos físico-químicos que crean al cuerpo orgánico, es ese polvo que va a regresar a la luz por medio del rocío periespiritual, o sea, de la vida que se entrega por medio del espíritu y el perispíritu, para que vuelvan a nacer a la luz, resuciten. Entonces, estas explicaciones, si Moisés y los profetas lo hubiesen dado así, sería prácticamente decirles nuevamente la misma parábola sin ningún sentido. Y es por eso que ellos colocaban estos pasajes a manera de parábolas. Bien, ahora vamos a la reencarnación en lo que es el Evangelio o el Nuevo Testamento. Uno de los versículos más importantes, y bueno, el que podemos encontrar es el de Mateo capítulo 17, versículo 10 y 13, y el de Marcos capítulo 9, versículo 11 y 13, que menciona lo siguiente:
Sus discípulos entonces lo interrogaron de esta forma: ¿por qué dicen los escribas ser preciso que antes regrese Elías? Jesús les respondió: es verdad que Elías tiene que venir y restablecer todas las cosas, pero yo os declaro que Elías ya vino y ellos no lo reconocieron y lo trataron como ellos quisieron. Es así que harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos comprendieron que fue de Juan Bautista que él hablara. Aquí es un ejemplo claro de cómo Cristo muestra la palabra reencarnación, sin necesidad de mencionarla. ¿Por qué? Porque dice, ya vino Elías, no lo vieron y no lo reconocieron, y obviamente que cuando los apóstoles que ya tenían esa información, por decirla así, esotérica, o sea, un conocimiento más amplio de lo que Cristo quería traer, ellos comprendieron que Elías ya había reencarnado como Juan Bautista. Y ahí se puede comprobar nuevamente que esa palabra resurrección pues va perdiendo su valor conceptual y va adquiriendo un valor esencial. Otro ejemplo claro es obviamente el que se mencionó el día miércoles, que es lo que de la carne es, lo que el espíritu es, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 1 al 12, que es la conversación que tiene Cristo con el sumo sacerdote Nicodemos, y en el cual la frase que le dice Cristo a Nicodemos es: para merecer el reino de los cielos es preciso nacer de nuevo. Y obviamente que ahí Nicodemos dice: ¿cómo es posible que yo pueda regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y ahí es cuando Cristo, hasta mismo Cristo, le hace: ¿cómo es que tú, siendo un sabio de la ideología mosaica, de esa grande filosofía que trajo los profetas y Moisés, no sepas cómo significa el venir de nuevo? Y ahí le explica lo que carne es, lo que espíritu es. Entonces aquí en la parte de la Biblia y el Evangelio se comprueban con estos pasajes esa ideología de la reencarnación. La tercera revelación o la doctrina espírita no viene a adicionar la reencarnación como parte del proceso evolutivo del ser. Él ya estaba reconocida en las otras dos revelaciones, pero él la viene a traer a un contexto mucho más estructurado debido al crecimiento intelecto-moral de los espíritus. Vamos aquí a dar una parada para dudas antes de pasar a la comprobación filosófica científica de la reencarnación, para ver si está quedando claro. Ok, aquí... Bien, por el momento aquí no estamos teniendo ninguna duda. Vayamos aquí a... Bien, por el momento está todo claro, por lo que veo aquí. Bien, pasemos entonces a la parte de la comprobación de la reencarnación en el contexto filosófico-científico. Bien, en el concepto científico, la denominación que se le da a reencarnación es por medio de la palabra palingenesia. Esta palingenesia, que es prácticamente un sinónimo de reencarnación, se utiliza en el campo de la parapsicología, de la metapsíquica que llega primero, y una vez que muere Charles Richer, que es el expositor, viene Rin en Estados Unidos y trae lo que es la parapsicología, y obviamente también se va utilizando en ciertas terapias psicológicas, que ahora las vamos a mencionar más adelante, sobre la comprobación de lo que es la reencarnación. Bien, antes de pasar a conocer cuáles son las dos formas en las que uno puede comprobar la reencarnación de una manera filosófica y científica, tenemos que ir definiendo qué es lo que significa la reencarnación en el espiritismo. Y ahí nos vamos en el libro de los espíritus, la pregunta 218, que Kardec pregunta y menciona lo siguiente: ¿el espíritu encarnado conserva algún trazo de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en sus existencias anteriores? Réstale un vago recuerdo que le da lo que se llama de ideas innatas.
la respuesta que él recibe es: ¿la teoría de las ideas innatas no es pues una quimera? No, no, los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden. Libertado de la materia, debido a el espíritu los conserva durante la encarnación. Él puede olvidarlos en parte o momentáneamente, pero la intuición que de ellos guarda ayuda a su adelantamiento. El espíritu parte en cada nueva existencia del punto en que llegó a la existencia anterior. ¿Por qué siempre se comenta la importancia de estudiar el libro de los espíritus y no leerlo? Porque Kardec en cada oración hace un análisis racional y lógico de lo que él pregunta y de lo que él recibe de respuesta. Vamos a desglosar un poco esta respuesta que nos está dando mucho para poder discutir, y obviamente la pregunta que él hace. Tenemos que comprender que Kardec, siglo XIX, en el cual estaba muchas teorías psicológicas aún estaban en crecimiento. Freud, Jung, la psicología analítica, el psicoanálisis, la misma psicología en sí apenas estaba en su desarrollo. Y Kardec, que era un conocedor de la ciencia y de la filosofía en sí, viene a intentar, con base en esas teorías que fueron el sustento de las psicologías actuales, lo que él comprendía como el sistema de reencarnación o la ley de reencarnación. Entonces aquí él menciona: réstale un vago recuerdo que le da lo que se llama de ideas innatas. En el libro de Herminio Miranda, los dos libros de Alquimia de la Mente y La Memoria y el Tiempo, se nos habla de la famosa memoria integral. La memoria integral, como le hemos explicado en conferencias anteriores, la podemos ejemplificar como un disco de acetatos. Vamos a imaginarnos que nuestra memoria es un disco de acetatos de las épocas antiguas, en la cual el reproductor de acetatos está en la última canción de ese disco. Entonces, esa última canción del disco es nuestra presente reencarnación. Y entonces ese reproductor está reproduciendo esa música, esa encarnación, está sonando esa música de nuestra encarnación. Más eso no quiere decir que el disco de acetatos no tenga en su parte física, por decirlo así, las otras canciones que van hasta el núcleo. A veces el reproductor puede moverse y reproducir una canción anterior. Eso podemos llamarlo como una regresión de la memoria. Entonces Herminio Miranda, en este libro que explica este ejemplo, nos dice que la memoria integral es todo aquello que se encuentra en este disco de acetatos, que sin embargo, debido a que el reproductor solo puede reproducir una música, pues es claro que lo podemos llamar de percepción consciente. En las teorías psicoanalíticas y transpersonales se nos menciona sobre el famoso estado subconsciente e inconsciente. Entonces ese inconsciente serían todas esas músicas que están por debajo de esa música que se está reproduciendo y que influencian directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, a la presente encarnación. Y es lo que Kardec mencionaba como ideas innatas, inherentes a mí, que yo no sé de dónde provienen por el hecho de que no las hemos estudiado, pero sabemos que están inherentes en mí. Entonces ahí responde la espiritualidad, el espíritu de la verdad, nos dice: no, los conocimientos adquiridos, esos conocimientos adquiridos son de carácter psicoafectivo, o sea, crecimiento moral e intelectual, que van ayudando al crecimiento del ser y que en cada existencia no se pierde. Libertado de la materia. ¿Por qué la materia? Aquí podemos ya dar unas explicaciones más profundas de por qué olvidamos. Existen dos grandes factores que nos ayudan a comprender por qué cuando venimos a este cuerpo no recordamos lo que hicimos anteriormente. Primero se debe a la densidad de la materia. Ahí hablamos a la parte fisiológica. Una vez que comprendemos que el espíritu es materia quintesenciada, como lo mencionamos en la primera clase, el perispíritu es un cuerpo semimaterial, mucho más sutil y no perceptible a los sentidos, y el cuerpo denso es un cuerpo más material. Cuando el espíritu y el perispíritu se enlazan al cuerpo, él pierde ciertas percepciones, ciertas memorias debido a que el órgano físico, que es el cerebro, que es el que tiene que adaptar lo que el espíritu es, pues no consigue llevar todo ese grande disco. ¿Por qué? Porque tiene que reproducir la memoria actual, tiene que reproducir esa canción. Y por lo tanto la densidad de la materia
inhibe el conocimiento de las vidas pasadas. En cuanto más sutil se vuelve el espíritu o más su expansión, el perispíritu o más su expansión espiritual es, más fuerza tiene para influenciar a que el cuerpo denso consiga recordar o, obviamente hablando de mediunidad, se tenga una percepción extrasensorial mayor. Eso nos va mencionando que cómo es que la mediunidad va forjándose. Es claro que tenemos que comprender que no todos los mediums son espíritus avanzados, pero debido a los procesos kármicos y a las simbiosis espirituales que ellos tienen con otros espíritus, termina haciendo que la percepción extrasensorial se exploda o se ecluda, como normalmente mencionan esa palabra de eclosión. Y el otro punto importante es la protección kármica. Esto es más de carácter moral. Hablamos el fisiológico, ahora el moral. ¿Por qué protección kármica? Si nosotros nos vamos un poquito atrás hacia lo que normalmente pasamos, debemos de ver cómo es que la protección kármica es una bendición más que una maldición. A veces nos preguntamos, si ya tengo reencarnaciones anteriores y esas reencarnaciones ya tienen ciertas inteligencias, ciertos crecimientos, me pueden mostrar qué personas yo amo y qué personas debo de tener cuidado, ¿por qué tener ese velo, el famoso velo de Maya de los brahmanistas, aquel velo de las sensaciones, si me ayudaría a crecer? Si nos vamos un poquito atrás a nuestra encarnación y recordamos a alguna persona en una relación amorosa, familiar, en una relación de negocios, por ejemplo, o de amistad, que una persona nos traicionó y nosotros no somos capaces de perdonar a esa persona por ese acto, ¿cómo podemos nosotros asegurar de que las personas que tal vez nos hicieron mucho mal en encarnaciones anteriores, que hoy se nos presentan como nuestros hijos, que hoy se nos presentan como nuestros padres, como nuestras esposas, esposos, nosotros consigamos convivir de la misma forma que si supiéramos todo ese acervo? ¿O cómo nosotros podríamos hacer frente a nuestra vida sabiendo que somos criminales ante la ley, por decirlo así, que fuimos ladrones, que fuimos violadores, por ejemplo, que fuimos asesinos? Entonces imagínense la carga kármica y todo ese resentimiento o todo ese peso de culpa que podríamos traer que no somos aún capaces de sostener. Entonces la pérdida de esa memoria temporalmente es esencial para la evolución. Nuevamente estamos hablando de esas tres leyes: leyes de causa y efecto, ley de evolución y progreso y ley de reencarnación. Entonces esa densidad de la materia nos ayuda obviamente a esa protección kármica, y obviamente también es debido a una parte fisiológica periespiritual. Luego, seguimos en la frase: el espíritu lo conserva durante la encarnación, él puede olvidarlos en parte o momentáneamente. Pero la intuición, ahí ese es otro punto específico. En el libro de los mediums podemos encontrar que el fenómeno mediúnico más común es la famosa intuición e inspiración. Inspiración e intuición no tienen el mismo concepto. La intuición es de carácter anímico, como lo vamos a ver más adelante, o sea, es del propio espíritu, es mi propio espíritu, mi conciencia, que es la conciencia que se encuentra grabada dentro de nosotros, me está diciendo cuál es la mejor forma, o me está aconsejando cuál es la mejor forma de actuar. Entonces el proceso de intuición no tiene una ligación con espíritus ajenos al mío. Y la inspiración, que es el proceso mediúnico, de comunicación mediúnica, que uno puede recibir, por ejemplo, de los mentores, de los espíritus protectores. En este caso, Kardec está diciendo, pero la intuición, disculpen, el espíritu de la espiritualidad, de la verdad, pero la intuición que de ellos guarda ayuda a su adelantamiento. El espíritu parte en cada nueva existencia del punto en que llegó en la existencia anterior. Es nuevamente regresar a la alegoría del hombre viejo de Lao Tse, ¿no? Entonces vayamos a la parte de lo que es animismo. Las dos formas filosófico-científicas de comprobarse la existencia y la preexistencia del alma y la reencarnación son por los fenómenos anímicos y mediúnicos. Esos dos fenómenos han sido estudiados por
tanto por espíritas como por no espíritas. El día de hoy vamos a mencionar el concepto de ánima realizado por el filósofo espírita ruso Alexander Aksakov, que en su libro Animismo y Espiritismo nos menciona lo que significa animismo. Él coloca: para mayor brevedad, propongo designar por palabra animismo todos los fenómenos intelectuales y físicos que dejan suponer una actividad extracorpórea o a distancia del organismo humano, y más especialmente todos los fenómenos mediúnicos que pueden ser explicados por una acción que el hombre vivo ejerce además de los límites del cuerpo. Vayamos poco a poco nuevamente a desmenuzar este párrafo, porque es un concepto que se tiene que explicar. Palabra animismo, todos los fenómenos intelectuales y físicos. Ahí está utilizando las dos divisiones que el libro de los mediums de Kardec menciona: fenómenos de efectos físicos y fenómenos de efectos intelectuales. Entonces, los fenómenos anímicos también pueden tener efectos intelectuales y físicos que dejan suponer una actividad extracorpórea. ¿Qué significa extracorpórea? O sea, extrasensorial, más allá de lo que son capaces de realizar mis sentidos, de mi vista, mi oído, mi tacto y todos estos sentidos que nos hacen comunicarnos con el ambiente. Entonces estos fenómenos físicos e intelectuales se dan de manera extracorpórea o extrasensorial. Fenómenos de telepatía, por ejemplo, comunicación de pensamientos sin necesidad de la voz, sin necesidad de algún tipo de comunicación escrita, es un fenómeno extrasensorial anímico en la cual dos espíritus encarnados pueden darse una comunicación. A distancia o de organismo, ya hablamos esa distancia del organismo humano, que es la telepatía, y más especialmente todos los fenómenos mediúnicos que pueden ser explicados por una acción que el hombre vivo ejerce además de los límites del cuerpo. Normalmente podemos encontrar a veces dentro de las sesiones mediúnicas fenómenos en los cuales se nos dice eso fue de carácter anímico, y tenemos a veces la visión de que una vez que decimos que es anímico solamente es del propio espíritu. Si Alexander Aksakov está mencionando que es de fenómenos de vivos, tenemos que comprender que si existe una comunicación, psicografía, psicofonía o videncia de un espíritu vivo, es un fenómeno anímico. Y Kardec nos hace esa adición: el alma del médium puede comunicarse como la de cualquier otro. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. Tiene a prueba de eso en las vistas que os hacen las almas de personas vivas, las cuales muchas veces se comunican con ustedes. Ellos, entonces, os hablan como espíritus y no como hombres. Entonces aquí ya ampliamos el concepto de animismo. El animismo es no solamente lo que mi propio espíritu, por intuición, hace. También podemos hablar de fenómenos anímicos de comunicación entre los vivos. ¿En qué obras podemos consultar sobre estos fenómenos? Obviamente ya hablamos de Alexander Aksakov, que se llama Animismo y Espiritismo. También se encuentra Ernesto Bozano, la Federación Espírita Española tiene el libro de PDF de Animismo y Espiritismo de Bozano. También podemos hablar, ya mencionamos Herminio Miranda, que existe La Memoria y el Tiempo, que este libro es un libro que habla más sobre las regresiones de memoria y las terapias psicoterapéuticas, así como la hipnosis y la sugestión para la regresión de la memoria. También tenemos la de Alquimia de la Mente, que también es de Herminio Miranda. Y bueno, tenemos varios libros que les pueden ayudar a esclarecer sobre la comprobación de la encarnación en los fenómenos anímicos. Vamos a hacer caso de un ejemplo, que es el ejemplo del libro El Hombre Nuevo del filósofo brasileño Herculano Pires, que él nos coloca un ejemplo que se publicó en las décadas de los 60, 70 de la revista People, y que Peter Forbes es el que publica este artículo. En este libro es la página 113, El Hombre Nuevo se llama. Vamos a leer un poco lo que dice. El caso de Shanti Devi, que acaba de producir nueva agitación en Europa en torno del problema de la reencarnación, repercutió en Brasil a través de la transición del relato de Peter Forbes en la revista People de Londres, que no es un periódico espírita.
Shanti Devi era una niña de Delhi, en la India, que a los 4 años de edad comenzó a revelar recuerdos de su vida anterior, declarando haber vivido en Mathura, a muchas leguas de distancia de su ciudad natal. Lo curioso es que la niña decía haberse llamado Lugdi Devi, pertenecido a la casta superior de los brahmanes, a que ahora ya no pertenecía más, y haber sido casada y haber tenido un hijo. Reveló pleno conocimiento de los hábitos, los trajes especiales de los brahmanes, sin que entre tanto jamás hubiese visto un brahman. Las revelaciones de Shanti eran de tal manera precisas y seguras en sus detalles, envolviendo nombres de lugares y personas, que sus padres resolvieron pedir a 2 amigos que fuesen a Mathura a fin de deslindar el misterio. Los amigos fueron y constataron la plena veracidad de las revelaciones. Encontraron al viudo y al hijo de Luji Devi, el templo al que la niña se refería y el local que había dicho que se había bañado en el río Juma, la venda en que hacía la tienda en la que hacía sus compras y todo lo demás. Cuando Shanti contaba con 9 años, su exmarido y su hijo de la encarnación anterior fueron a visitarla. Al verlos, la niña se desmayó. Después, regresando en sí, mostró tomada de alegría, abrazando a ambos con efusión y identificándose delante del marido en las conversaciones que mantuvieron. El caso de Shanti Devi envuelve particularidades curiosas, inclusive la coincidencia de los apellidos. Los Devi de Delhi no tenían parentesco con los de Mathura, perteneciendo mismo a una casta inferior, pues los de Mathura son brahmanes. La niña fue llevada a Mathura y no solo reconoció todos los lugares en que viviera, como también las personas. Visitando la casa que habitara en la vida anterior, indicó varias particularidades de la residencia y recordó hábitos que su exmarido confirmó, admirando, reconociendo que Shanti poseía la misma alma que perteneciera a su fallecida mujer, según las palabras de Peter Fox. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el cual se comprueba, y lo comprueba una revista no espírita, sobre cómo existe la vida después de la muerte y la reencarnación. Y esto fue un fenómeno anímico. ¿Por qué? Porque Shanti Devi tiene la capacidad, como el cerebro del niño, como bien comprendemos, la transición para que el espíritu consiga comenzar su nueva encarnación termina a los 7 años, los niños tienen a veces esa capacidad extrasensorial de poder recordar sus músicas anteriores, por decirlo así, y por lo tanto revelar ciertas actitudes, ciertos recuerdos que los llevan a sus encarnaciones anteriores. Vamos a parar aquí para ver qué preguntas se tienen. Yo creo que aquí ya es un poquito más complejo. Tiempo y espacio son conceptos espirituales o físicos, y el espíritu se toma de ellos o les son indiferentes. José Antonio, esa pregunta es muy importante y le da una resolución a muchos de los factos y a muchos de los acontecimientos psicológicos que podemos a veces tener. El espacio-tiempo es diferente en el plano espiritual y obviamente las teorías de Einstein con la teoría de la relatividad absoluta pues nos viene a comprobar de que pues en cada momento pues el tiempo es relativo conforme a la percepción individual. Por el hecho de que como hoy me encuentro en la Tierra, yo defino que hoy es 31 de mayo de 2020 y que en el horario en el que yo estoy son las 11:40. Entonces la percepción del tiempo es diferente porque para ustedes sería las 9:40. Entonces esa percepción del tiempo y espacio en el plano espiritual también es diferente. Otro punto importante es la concepción de la memoria integral. La memoria integral no es lineal como lo mencionaba Aristóteles, no es una cronología de pasado, presente, futuro. En la memoria integral todo es un círculo y todo ese círculo incluye todo el tiempo y el espacio que uno ya vivió. Por lo tanto, el espíritu a veces puede tener un recuerdo de una encarnación tal y prácticamente brincar a otra encarnación por el hecho de que no existe esa cronología lineal. Entonces el espacio-tiempo adquiere esencias diferentes en esa famosa cuarta dimensión, por decirlo así.
¿Cuál es la función del perispíritu y qué pasa cuando el espíritu desencarna? Alma, eso lo vamos a explicar un poquito más enfrente. ¿Cómo se aumenta el recuerdo de vidas pasadas? El recuerdo de vidas pasadas dentro de la psicología podemos mencionar a la terapia diamante de Erik Erikson. Se menciona sobre la famosa regresión de la memoria por medio de la hipnosis y de la sugestión y también por los fenómenos de sonambulismo que Kardec también explica en el libro de los mediums y en el libro de los espíritus. Es una cuestión seria y es una cuestión delicada por el hecho de que para poder hacer regresiones a veces de la memoria se tiene que tener en cuenta el proceso psicológico que está pasando la persona. Dentro de la terapia de Amanta se maneja esa cuestión de que antes de que se haga la regresión de la memoria se tengan terapias que puedan ayudar, terapias alternativas, porque la regresión de la memoria es de último caso cuando el trauma aún no ha podido ser superado. Entonces, para aumentar el recuerdo de las vidas pasadas, por ejemplo en las sesiones mediúnicas, es un tema delicado porque se tiene que nuevamente vistas a la moralidad, no olvidar la parte moral, no se puede hacer de esas pruebas. Si en la ciencia estamos teniendo los códigos de ética, en el espiritismo se tiene que mantener aún mayor porque nosotros somos una filosofía judio-cristiana. Y entonces la regresión de la memoria a veces puede crear que el espíritu tenga mayores traumas o simplemente no quiera regresar a la reencarnación actual. Existe un libro muy interesante de Herminio Miranda que se llama Diversidad de los carismas, en la cual él explica la mediunidad de lo que él llamó a Regina. Regina no se llama realmente la medium, pero obviamente protegiendo su privacidad, lo coloca como el nombre de Regina. Regina tenía una mediunidad tan fuerte que cuando era niña vivía las dos encarnaciones. Entonces lo que él hizo fue primeramente hacer lo que controlase una vez que ya ella creció, y obviamente seguía pasando por estos hechos. Lo que lo hizo es primeramente valorar lo que estaba en esta encarnación y hacerla que su mediunidad se educase a tal punto de que no regresara para su encarnación anterior. Este punto lo que nos hace comprender es que a veces el recuerdo de las vidas pasadas se muestra esporádicamente para ayudarnos a reconocer cierto comportamiento tal vez repetitivo. Mediums muy desarrollados pueden llegar a tener esta percepción del famoso disco de acetatos que platicamos y que el mismo Herminio Miranda coloca, y eso ayuda a tener, pero obligar nosotros como espíritus a esa regresión de la memoria es a veces más complicado. Como sabemos, si nosotros les preguntamos a los espíritus en las sesiones mediúnicas que nos digan algo sobre nuestra vida pasada con un carácter de juego, con un carácter de instigar, la espiritualidad amiga pues no hace esas respuestas. A veces terminamos siendo fascinados por espíritus que les gusta jugar. ¿Y por qué se debe a eso? Por lo que ya mencionamos, las actitudes éticas y morales y esenciales para lo que significa la regresión de la memoria. No podemos explicar que cada caso es un caso, Antonio, y por lo tanto no podemos dar una regla de explicación. Hay espíritus que no siendo evolucionados y teniendo una mediunidad alta tienen esa capacidad, así como espíritus evolucionados como Divaldo Franco, pues tienen a veces esa oportunidad de ir para atrás y conocer sus encarnaciones anteriores. Entonces cada caso será un caso, pero la práctica mediúnica específicamente para la regresión de la memoria, ella se deriva prácticamente de una educación mediúnica de la mediunidad en general. Aquí. La densidad de la materia es inherente o adquirida y es un factor asociado al estilo de vida. En cierto punto sí. O sea, la cultura nos va a ir ayudando a quitar la densidad. La cuestión que vemos ahora del veganismo, del vegetarianismo o simplemente el de no comer carne roja es evolución cultural que el espíritu está teniendo para evitar la densidad. Una vez que comemos cosas densas, nuestro cuerpo tiende a tener una forma densa. Entonces sí es cultural, pero espiritualmente hablando también el periespíritu, a pesar de que viene a la materia en un cuerpo denso, pues él también puede tener cierta sutilidad. Como hemos visto y como vamos a mencionar más adelante, hay ciertos espíritus que teniendo un grado elevado tienen que adaptarse al periespíritu, que es muy sutil,
a una densidad mayor para que se pueda adaptar al cuerpo material. Lo vamos a hablar un poquito más adelante también. ¿Por qué podemos reconocer o lugares o personas de recuerdos de otras vidas? La carga enérgica que representan en nosotros. Por ejemplo, si yo veo el Palacio de Bellas Artes y yo recuerdo que ahí fue donde me encontré con ese gran amor de encarnaciones anteriores, pues yo tengo esa viva imagen y ese recuerdo de que ahí fue donde la conocí, por ejemplo. Entonces, cuando uno en otras encarnaciones llega a ese mismo Palacio de Bellas Artes, pues puede llegar a tener esa carga enérgica tan fuerte interior que nos hace sentir que ya hemos vivido o que ya hemos visto esos lugares anteriormente o estado ahí. Permítame, estoy... ¿Cómo se aprende a conocer nuestra guía espiritual? A veces los hermanos espirituales no les interesa mucho decir su nombre. Lo más importante es sentir la influencia de ellos y los consejos constantes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Manteniéndonos en pensamientos elevados, la oración constante, la meditación. Eso nos ayuda a que ellos puedan acercarse y a entrar en esa famosa padrón vibratorio y que nosotros podamos escucharlos. La cuestión de cómo conocerlo es a veces para ellos indiferente y para evitar cualquier situación de vanidad a veces prefieren no decir sus nombres. Eso lo podemos ver en la película de Divaldo Franco, que Joana de Angelis después de un tiempo le decidió revelar quién era Divaldo una vez que él ya estaba preparado para hacer frente a saber quién era la veneranda, ¿no? El dolor evolutivo es la carga kármica, Teresa. Son reminiscencias de nuestros errores anteriores y que una vez que el espíritu entra en un estado de arrepentimiento, sabe que tiene que pasar por el periodo de prueba y expiación. Y a veces ese dolor evolutivo tiende a ver con esa situación de que estamos evolucionando, pero que sabemos que pues obviamente tenemos que expiar nuestros famosos crímenes ante la ley de Dios, ¿no? Entonces ese dolor evolutivo es reminiscencia de encarnación anterior. Sin embargo, Joana de Angelis también menciona la importancia de no estar mostrando que todo nuestro dolor tiene a ver con reencarnaciones anteriores. Herculano Pires también hace esa mención. A veces nuestros dolores vienen de esta misma encarnación y de comportamientos de esta encarnación. Bien, esta pregunta, Paco Padilla, la voy a dejar porque bueno, no va en consonancia ahorita con el tema. Espíritu recién desencarnado, esto bueno, lo vamos a hablar también. Para contribuir con el desarrollo de la mediunidad es correcto mejorar y aligerar mi alimentación. Sí, son dos puntos importantes. Uno es la parte espiritual, que es la más importante, la parte intelecto-moral, y la otra es la parte fisiológica. Normalmente se les recomienda a los mediums antes de la sesión mediúnica, y como lo veremos en sesiones adelante, la cuestión del control, por ejemplo, de la práctica del sexo, por la cuestión de crear pensamientos que nos deriven o que nos lleven nuevamente a ese acto que hicimos, a pesar de que haya sido un acto con amor, pero pues puede perturbar al momento la comunicación con los espíritus, así como la alimentación, obviamente que la alimentación de carne roja hace que el chakra gástrico se dedique más tiempo en intentar digerir la comida y por lo tanto no ayuda a que la energía completa de todos los chakras pueda fluir y eso perjudica también la comunicación mediúnica, el uso de alcohol, el uso de cigarro, obviamente que también perturba los chakras correspondientes y por lo tanto también no ayudan en la comunicación. Sin embargo, lo más importante es, claro, la preparación psicológica y emotiva, estar totalmente sintonizados con la espiritualidad amiga para que los atendimientos se hagan con mayor facilidad. Uh, ¿Cómo saber el nivel evolutivo que tenemos? Vamos a hablar más adelante sobre la escala espírita. Creo que por el momento
Oh, discúlpenme. No sé qué hice. Ah, pronto. Bien, esto de alta y baja frecuencia es parte del curso de mediunidad, por lo tanto vamos a dejarlo más adelante. Eh, y bueno, vamos a continuar entonces. Y una vez que ya hablamos de animismo, es momento de hablar sobre la comprobación de los fenómenos mediúnicos. Los fenómenos mediúnicos es la otra forma de comprobación de la reencarnación con bases en la filosofía y la ciencia. Una vez que hablamos que los anímicos son de comunicación extrasensorial entre vivos y entre mi propio espíritu, los mediúnicos tienden a ver con la comunicación que uno tiene con los espíritus de lo que denominamos muertos, o comunicación con espíritus que ya desencarnaron. Aquí haremos uso del libro de diversidad de mediunidad, comunicación y vida de Herculano Pires, que nos menciona lo siguiente. La mediunidad es una influencia psíquica y afectiva que acontece de manera cíclica. Y aquí él coloca el ejemplo de la famosa incorporación. Herculano Pires critica mucho el concepto de incorporación, porque cuando uno habla del fenómeno de incorporación, que en el libro de los mediums se llama psicofonía, es decir que prácticamente el espíritu está corporificando o está tomando cuenta de mi cuerpo, situación que no es así. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se empezó a utilizar el término incorporación? Los mediums videntes, ellos tienen la capacidad de ver cómo es que surge el proceso de mediunidad psicofónica, y que cuando sucede que el espíritu se coloca para comunicar, parece como si estuviera una máscara enfrente del medium, haciendo la forma de una corporificación. Y es por eso que se utilizó el famoso término de incorporación. Sin embargo, la definición que coloca, por ejemplo, aquí Herculano Pires, y que vamos a hacer uso para comprender los fenómenos mediúnicos que también nos comprueba la reencarnación, es interpenetración psíquica que se realiza por medio de la unión eléctrica periespiritual entre el medium y el espíritu, o como se llama, asimilación de vibraciones. O sea, el espíritu se liga a las sensaciones de la vida terrena, pero sin tener el peso de la carne, en cuanto que el medium siente leveza espiritual sin perder la esencia de su parte carnal. Entonces aquí él nos da una explicación más detallada, Herculano Pires, sobre cómo es el proceso de comunicación. No es solamente decir, se están comunicando, no, vamos a aprender. Ya estamos en el siglo XXI y tenemos que saber qué es lo que sucede. La interpenetración psíquica, o sea, existe una asimilación de vibraciones entre los dos espíritus, encarnados y desencarnados, que permite que esas vibraciones, que son pensamientos, ondas mentales, como lo menciona André Luis en el libro Mecanismos de la Mediunidad, y hace que la comunicación surja. O sea, estoy sintiendo la influencia de que alguien quiere hablar o decir algo. Y entonces, una vez que yo hago esa interpenetración psíquica, una vez que yo me preparé para recibir esa comunicación, pues empiezo a transmitir el mensaje por medio de la psicofonía. También acontece por medio de la psicografía y otras grandes mediunidades que se mencionan en el libro de los mediums. ¿Cómo podemos casos de comprobación? Bueno, aquí no vamos a mencionar porque se tiene vasto. Lo que les podemos mencionar son libros que pueden visitar. Primeramente y obviamente regresando a Kardec, está la revista Espírita, que si se entran ustedes a kardecpedia.com van a poder encontrar los casos que Kardec coloca en la revista Espírita. Está el libro del cielo y el infierno, que son casos prácticos en los cuales Kardec recibía la comunicación desde espíritus de esa época que habían desencarnado hace poco y qué es lo que pasaba con ellos una vez que llegaban al plano espiritual. Y ya mencionamos uno de Herminio Miranda que se llama la diversidad de los carismas. Bien, entonces, para ya cerrar esta parte de la reencarnación, vamos a hablar sobre la cuestión de lo que es el proceso de reencarnación y desencarnación, que ya hubo unas preguntas sobre esa cuestión. Para comprender la desencarnación es importante comprender la encarnación. ¿Qué es lo que sucede una vez que el espíritu va a venir a reencarnar? Primeramente, y este punto es importante, y es importante que también lo veamos en el libro de los espíritus, si ustedes colocan ya sea en internet, en Kardecpedia, la palabra aborto,
y otra vez la otra, o se van al punto en la parte de atrás del libro que tiene ese índice por concepto, podemos entender qué es lo que sucede al inicio y por qué a veces el aborto no está siendo comprendido de la manera espiritual nuevamente. Esta cuestión de la ligación periespiritual, una vez que comprendemos que el periespíritu es la capa intermediaria entre el espíritu y el cuerpo material, entonces el periespíritu es el que va a ser la función de la ligación con el cuerpo. ¿Cuándo surge esa ligación con el cuerpo? En el momento en que la esperma entra al óvulo. Y entonces en ese momento, obviamente, cuando son reencarnaciones dirigidas, que la mayoría de todas son reencarnaciones dirigidas, el periespíritu se liga con esa fecundación y ahí comienza lo que sería el proceso de reencarnación. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? El periespíritu del espíritu que va a reencarnar comienza a adaptarse, se podría decir que es una minimización periespiritual. El periespíritu comienza a hacerse pequeño para que pueda caber en lo que será su cuerpo, el cuerpo del bebé una vez que se da el proceso de concepción. Entonces el periespíritu se adapta célula a célula, molécula a molécula, con la densidad del cuerpo periespiritual, con la densidad del cuerpo fisiológico, y lo que podemos encontrar es que en las células el núcleo es la parte densa y que es donde se encuentra la parte material, y en el citoplasma es donde se encaja la parte del periespíritu. Entonces esa célula a célula, molécula a molécula, va haciendo que el periespíritu se adapte, y una vez que el espíritu tiene que, por decirlo así, minimizarse, pues va perdiendo ciertas facultades, porque obviamente que al hacerse pequeño la memoria va perdiendo pues ciertas capacidades adicionales que tiene el mundo de los espíritus. Entonces, cuando se da el proceso de concepción, es cuando ya realmente se imanta el espíritu y el periespíritu totalmente al cuerpo. Tal vez en ciertos puntos, cuando él se encuentra en el vientre de su madre, tiene aún ciertos movimientos y ciertas capacidades que puede hacer en el plano espiritual. Bien, vayamos entonces a lo que es la parte del enlace entre el madre e hijo. Ya mencionamos la parte física, pero como hemos estado mencionando, la parte moral también es importante. Y entonces, cuando se habla de, por ejemplo, enfermedades genéticas o que tienen comportamientos del padre, es que ese comportamiento que tú tienes se parece al de tu papá o al de tu mamá. Entonces, estos comportamientos realmente es por ligación de vibración. Una vez que comprendemos que existe sintonía y que nosotros atraemos a personas que son parecidas a nosotros, pues es claro que las personas que nos regalan la oportunidad de encarnar, pues van a tener ciertos parecidos, tanto de enfermedades fisiológicas como de enfermedades como comportamientos morales. Entonces existe un enlace enérgico, por decirlo así, entre madre, padre e hijo. Estoy repitiendo, madre y padre, no solamente madre e hijo, madre, padre e hijo. Los tres tienen esa comunión que los enlaza emotivamente y por lo tanto que enérgicamente influyen en el desenvolvimiento y el desarrollo del niño. Y bueno, esto ya no vamos a meternos a ese tema, simplemente era para comprender cómo es que surge la encarnación, y ahora es a entender el proceso de desencarnación. El proceso de desencarnación pues puede tener varias formas, como bien sabemos. Existen muertes intempestivas, por decirlo así, y muertes que por enfermedad o muertes por vejez. Existen varios tipos de muertes que uno va teniendo. Entonces vamos a explicar la que nos ayude a comprender la esencia fisiológica de la desencarnación. Una vez que comprendimos que molécula a molécula se va conectando el periespíritu una vez antes del proceso de concepción, ahora tenemos que comprender que sería lo contrario. Una vez que el cuerpo comienza a perder ese fluido vital, que es el que le da energía y es el que le da esa capacidad de mantener vivos los órganos, que los órganos realicen sus funciones, pues una vez que ese fluido vital se va perdiendo, pues es claro que el perispíritu va sufriendo un desprendimiento. Y ese desprendimiento es nuevamente molécula a molécula, célula a célula, a muchos casos que podemos encontrar en los libros de Ernesto Bozano sobre la forma en que cuando una persona está enferma, cómo es que el perispíritu se va reproduciendo de una manera análoga al cuerpo físico. También en los libros de Hernán y Guimarães Andrade
podemos encontrar otro gran ejemplo que nos va diciendo cómo es que el perispíritu se va saliendo del cuerpo hasta que una vez que él se sale, pues el cuerpo perece. A veces puede ya desligarse y el cierto fluido vital puede quedar aún reminiscente dentro del cuerpo y mantener la vida durante algunas horas. Entonces, eso puede acontecer. A veces, cuando obviamente que también podemos comprender que existen muertes súbitas en la cual el espíritu no pudo hacer ese proceso, y obviamente que existe lo que Kardec mencionaba como el proceso de perturbación. El proceso de perturbación nos ayuda a comprender lo que significa desencarnar y morir, porque no es lo mismo morir y desencarnar. Morir es la cesación de las actividades orgánicas de los órganos vitales de nuestro cuerpo, y desencarnar es el desprendimiento del perispíritu sobre el cuerpo material. Muchos espíritus que vienen en comunicaciones de tratamientos desobsesivos nos muestran que aún no han desencarnado. Sufren a veces el proceso de descomposición de su cuerpo material y se les tiene que orientar de manera moral y de manera fisiológica a comprender que ya no están ligados al cuerpo y desligarlos por medio de los pases espirituales y pases magnéticos que también están incluidos en este curso, que más adelante lo hablaremos. Bien, ¿qué es lo que acontece una vez que pasa ese proceso de desencarnación? Readaptación periespiritual. Una vez que el periespíritu viene de una parte densa, es claro que el periespíritu no se va a adaptar rápidamente. Podemos ver un caso en el libro o en la película de Nuestro Hogar, cómo es que tuvieron que alimentar hasta cierto punto con fluidos a André Luis por el hecho de que aún no comprendía que su periespíritu no necesitaba de alimento, sino que él, por medio de los procesos de respiración, podría reabastecer o regenerar el perispíritu a minimizar nuevamente la densidad que la materia le traía. Y obviamente espíritus, no todos los casos, regresan a su memoria integral, pueden nuevamente comprender todas sus encarnaciones anteriores. Nuevamente decimos que no todos los casos son así, porque obviamente que si hablamos que en este planeta muy pocos tienen el conocimiento filosófico y estructurado de lo que es el plano espiritual, pues es muy complicado a veces que el espíritu consiga tener ese acceso rápido. Hay otros espíritus que sin necesidad de conocer debido a su evolución, pues ya tienen esa noción y prácticamente recuperan pues en cierto tiempo esas reminiscencias, esa memoria integral que menciona Herminio Miranda. Bien, ya para cerrar, nuevamente creo que están aquí surgiendo muchas preguntas. Pido disculpas si no puedo responder todas, porque si no se va a alargar un poco el curso. Vamos a comprender lo que es cuál es la esencia de la reencarnación. Ok, ya me lo explicaste con la ciencia, ya me lo explicaste con la religión. Muy bien, ya comprendí que la reencarnación es inminente en el ser. Pero ¿cuál es su verdadera esencia? La esencia es ley de progreso. La reencarnación nos ayuda a venir a la carne a aprender. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual solamente aprendemos la teoría, pero en donde uno necesita probarse es en la carne. Entonces la reencarnación es una esencia para la ley del progreso. La ley de causa y efecto es otra de las leyes que ya habíamos mencionado y que forman parte de esta importancia de la reencarnación. La ley de causa y efecto nos hace comprender que una vez que estamos enlazados con nuestros hermanos, que tenemos ciertas experiencias positivas y negativas, por decirlas así, pues es claro que la ley de causa y efecto nos va a exigir la esencia de resarcir daños, nos dan la oportunidad. Eso es una de las grandes bendiciones de la reencarnación. Si hicimos mal consciente o inconscientemente, pues tenemos la oportunidad de resarcir los daños en una encarnación posterior. Es claro que si a partir de hoy ya comprendimos la reencarnación, no hay necesidad de esperar a la siguiente. Podemos hacerlo en esta encarnación. Pero ese es un punto importante de la reencarnación, y otro punto es obviamente ayudar a otros espíritus a evolucionar, a comprender la esencia de su ser y ayudar a nuestros seres queridos, porque una vez que uno ya comprende y puede estar en paz y ser feliz, ¿de qué nos sirve si no va a tener nadie más con quien compartir esa paz y esa felicidad? Entonces también se nos da la oportunidad de reencarnar y ayudar a hermanos en situaciones diferentes a las nuestras. Y obviamente que está la esperanza de comenzar de nuevo.
muchas veces sentimos ese vacío existencial de sentir que no hicimos lo que nos hubiera gustado realizar, que nos estamos quedando parados en un punto, que sienten que todo está estático, que no se modifica, y pues llegamos en ese proceso en el cual, pues una vez que pasó nuestra edad, 40, 50, 60 años, y nos sentimos ya no con tantas energías de poder hacer algo nuevo, pues ahí la esperanza que da la reencarnación de decir, ok, si hoy no pude realizar estos estudios, si hoy no pude reconciliarme con esta persona, pues tengo la esperanza de que habrá un nuevo comienzo. Entonces esa es la esperanza consoladora que da la reencarnación. Y como Kardec mencionaba, nacer, crecer, vivir, morir y renacer todavía. Progresar siempre, tal es la ley. Entonces eso es lo que la reencarnación nos deja y es la bendición que nos puede dar esta, esta grande ley, ¿no? Vamos otra vez a pasar a las preguntas. Por aquí no hay nada. Vamos por acá. Queda pendiente la afectación de las drogas en la capacidad del recuerdo en relación el famoso uso del peyote, de la ayahuasca, a veces también de otras drogas alucinógenas, tienen la esencia del desprendimiento periespiritual. O sea, el espíritu está buscando de alguna forma salir de la materia porque no está consiguiendo confrontar su realidad y hacer frente de la manera más prudente y armónica posible, y se hace uso de esas drogas. Las drogas a veces pueden incentivar una percepción extrasensorial. Por él, sin embargo, no es lo mejor porque estamos dañando nuestro cuerpo y obviamente estamos lastimando nuestro cerebro al crear esas famosas sinapsis por medio de la droga. Ellas pueden crear, sí, pero no es un fenómeno de mediunidad, y muchas veces en vez del espíritu realmente ver lo que necesita o lo que él quiere ver, pues comienza a irse a umbrales donde hay espíritus que se aprovechan de los famosos fenómenos de vampirismo a utilizar el fluido vital por el hecho de que están utilizando las drogas. Fases o partes del proceso de desencarnación, ya mencionamos algunas, pero bueno, cada caso será un caso. Eh, Hay un libro muy interesante que se llama El periespíritu y sus modelaciones, de Luis Gonzaga Piñeiro, que pueden ayudar a comprender los procesos de desencarnación. Reencarnación en Brasil, de Hermani Guimarães Andrade, también es otro. Nuestros hijos son espíritas, de Herminio Miranda, también son espíritus, es otro libro que también les puede ayudar. Es que cada proceso de reencarnación y desencarnación tiene sus especificidades y entonces sería muy difícil poder mencionarlas todos aquí. La reencarnación es voluntaria. Uh, Esa pregunta es... Existen reencarnaciones compulsivas, existen reencarnaciones voluntarias y existen reencarnaciones impuestas, por poder categorizarlas así. Aquí es una forma en la que humildemente he comprendido, y entonces les pido que investiguen a más, por favor, y bueno, chequen los libros de Kardec. Entonces, estas reencarnaciones tienen algunas esencias. Cuando el espíritu sigue en la necedad de seguir manteniendo ciertos comportamientos y no se dedica a su educación y a su progreso, pueden existir ciertas reencarnaciones obligatorias, o sea, que su propio mentor y la espiritualidad amiga lo fuerza a tener ciertas reencarnaciones por el hecho de que por él mismo, por su libre albedrío, no está comprendiendo que sigue infraccionando las leyes divinas y por lo tanto tiene que pasar por una expiación. Existen también las reencarnaciones debido al grado de inconsciencia de los espíritus. Por ejemplo, los espíritus primitivos no tienen una conciencia para planear una reencarnación estructurada y por lo tanto se les planea
en un sentido para que vayan aprendiendo y adquiriendo conciencia. Todo se basa en la adquisición de conciencia. Mientras más adquisición de conciencia el espíritu tiene, más libre albedrío podrá tener sobre las pruebas, expiaciones y misiones que pueda realizar. Entonces, la voluntariedad de la reencarnación dependerá de esa adquisición de conciencia. ¿Qué se requiere para desencarnar con más facilidad? El hombre de bien. Pueden checar el libro del Evangelio según el Espiritismo, y también podemos encontrar casi en la parte final del libro de los Espíritus un mensaje de Santo Agostino que habla sobre el hombre de bien. Minorar la facilidad es no apegarse a la materia, no apegarse a los bienes materiales, no apegarse a los títulos, no apegarse a los seres queridos, no apegarse a su propia vida, porque ni este cuerpo que tenemos nos pertenece, es simplemente una envoltura, y por lo tanto eso nos ayudará en el constante crecimiento moral, principalmente moral, como ya mencionamos en la primera, amarse e instruirse. Eso ayudará a la mejora del estado de perturbación. El estado de perturbación en nuestros seres queridos también es, obviamente, una vez que él tal vez no consiguió crecer de la manera que podría y decidió los caminos del materialismo, pues nosotros podemos orar, podemos pedir por él, podemos estar constantemente ayudándolo de otras formas. Y la primera que uno puede ayudarlo es desapegándose a él. Entonces el desapego ayudará mucho, y eso está muy inmerso en lo que es la filosofía budista, ¿no? Que Buda decía, el sufrimiento se debe al apego. ¿Qué pasa con el espíritu en la adolescencia, Tere? Ahí vamos a hablar más adelante, en clases más adelante, sobre el ciclo evolutivo, por lo tanto lo vamos a dejar. Cuando llega a nuestro espíritu la presencia de Dios, Paco Padilla, conforme vamos estudiando el espiritismo, vamos dándonos cuenta que estamos un poco lejos sobre esta cuestión. Vamos a hablar sobre la escala espírita. Lo mejor es buscar a Dios dentro de uno mismo. Por eso es que el espiritismo nos ayuda a construir el conócete a ti mismo que menciona tanto Sócrates. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Es posible reconocer en las personas si son espíritus primitivos evolucionados. Se conocerá al árbol por sus frutos, como decía Cristo, a cada uno según sus obras. Cada cuánto tipo se reencarna como mencionamos, cada caso es un caso. Bien. Esta cuestión que coloca Patricia es importante, pero nos estaremos saliendo del tema sobre la famosa eutanasia. Le recomiendo que vaya a Kardecpedia, y ahí puede también encontrar parte en el libro de los espíritus sobre esta cuestión. Vayamos entonces, una vez que ya quedó claro lo de la reencarnación, yo sé que aún hay muchos temas que se gustaría platicar. Ya se mencionaron varias obras en este video, se incentiva el estudio para que ustedes puedan ir resolviendo mismo esas preguntas. Vayamos a lo que es la escala espírita. En el libro de los espíritus, el capítulo 1, Kardec nos menciona la escala de los espíritus. ¿Por qué es importante mencionar primero la escala de los espíritus antes que la escala de los planetas? Porque, bueno, en el curso se nos menciona la escala de los planetas. Los planetas van a evolucionar en consonancia con la evolución de los espíritus. Un planeta que está en transición para mundo de regeneración, como es nuestro caso, necesita que sus habitantes crezcan intelecto-moralmente para poder mudar esa transición. En el dado caso, debido a que tenemos el libre albedrío de no decidir hacer ese crecimiento, pues seremos exiliados. O sea, nos mandarán a otros planetas donde esos planetas nos estén en consonancia con nuestro padrón vibratorio y nuestra frecuencia. Entonces eso es importante que comprendamos para que una vez que lleguemos a la escala planetaria, comprendamos la escala, lo basemos con la escala espírita. Como menciona Kardec, es difícil mencionar la categoría de cada espíritus, porque debido a que no existe una división exacta entre los espíritus sobre qué grado de evolución tienen, y es muy difícil definir categorías. Sin embargo, Kardec intenta darnos ese breve resumen para que podamos comprender los estados evolutivos. Son tres grandes órdenes.
La primera orden es espíritus puros. Los espíritus puros de la primera orden solamente tienen una clase, que son los espíritus puros, los que mencionamos que son espíritus cristos. Y ahí la característica que menciona Kardec es: no sufren influencia de la materia, superioridad moral e intelectual absoluta. O sea, son espíritus que ya no precisan reencarnar y son espíritus que terminan ayudando a otros espíritus a su crecimiento, ¿no? Luego viene la segunda orden, que es la de los buenos espíritus, y ahí está conformada por 4 clases principalmente, que son espíritus superiores, la segunda clase; la tercera clase, espíritus de sabiduría; la cuarta clase, espíritus prudentes, sabios, y espíritus benevolentes. No vamos a explicar cada uno de ellos, no es la esencia ahorita de este estudio, pero es, bueno, su característica general es predominancia del espíritu sobre la materia, deseo del bien; unos tienen ciencia, otros sabiduría y bondad; comprenden a Dios y al infinito. Y posteriormente está la tercera orden, que son los espíritus imperfectos, que tiene 5 grandes categorías: espíritus perturbadores, espíritus neutros, espíritus pseudo sabios, espíritus levianos y espíritus impuros, que es predominancia de la materia, tienen intuición de Dios pero no la comprenden. No son esencialmente malos, sino ignorantes, les falta reflexión. Si quieren profundizar sobre ese tema, pueden checar el capítulo 1, Escala Espírita, del Libro de los Espíritus. Bien, vayamos ahora a la escala planetaria. Y antes de irnos a la parte del Libro de los Espíritus, regresemos al Evangelio, que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 y 3, dice Cristo a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Entonces, esas muchas moradas que en la Iglesia Católica se tomó como iglesias, o sea, las iglesias son las moradas de mi Padre, cuando comprendimos bien que Cristo nos decía: donde 2 o más personas estén en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces se quita ese concepto de que las iglesias es donde realmente se tiene la morada de mi Padre. La morada de nuestro Padre es de todo el universo. Y si existen varias moradas en la casa de mi Padre, quiere decir que existen varios planetas en el universo que pueden ser habitados. Entonces, cada mundo nos ofrece condiciones a sus habitantes adecuadas y propias a la vida planetaria. Las necesidades vitales de un planeta podrán no ser las mismas, siendo hasta puestas entre otros. En la revista Espírita, Kardec tiene comunicaciones. Es claro que Kardec, nuevamente se les menciona como Kardec lo mencionó. Kardec dice: se tiene que dudar de la información que voy a presentar, por el hecho de que se puede presentar como misticismo. O sea, se tiene que comprobar metodológicamente lo que él coloca en esa parte de la revista, que es la escala planetaria, y obviamente los planetas que se pueden mencionar como más avanzados y menos avanzados. Entonces, dentro de la revista de Kardec, Kardec menciona que Marte sería del sistema solar el planeta más primitivo de este sistema, y siendo Júpiter el planeta más avanzado, en donde hay espíritus ya con un crecimiento intelecto-moral más alto al de nosotros. Y ahí él recibe comunicaciones de diferentes espíritus que hablan sobre la vida en Júpiter. Es importante que, bueno, vamos a analizar ahora físicamente, saliendo un poco del espiritismo. Júpiter, a pesar de ser el planeta más grande, es un planeta gasificado. O sea, si se hiciera un conjunto sólido sobre esa materia de Júpiter, sería un tamaño menor o similar al del planeta Tierra. ¿Pero por qué es tan grande? Nuevamente, densidad periespiritual. Los espíritus no necesitan de un planeta tan material, por el hecho de que su perispíritu ya se volvió más sutil debido a su crecimiento. Entonces, debido a esto, el planeta es mayor por el hecho de que no se necesita una densidad mayor. Esta es la primera idealización que podríamos hacer y darle una respuesta lógica a lo que Kardec mencionaba, ¿no? Luego, las obras que podemos que nos pueden ayudar a comprender esas transiciones planetarias y las reencarnaciones sobre esta cuestión de mudar de planetas. Existe un libro realizado por el espíritu Lucius y psicografiado por nuestra hermana Sandra Carneiro, que nos menciona la historia de Enrique y Ferdinando. Y ellos mencionan, el primer libro se llama Exiliados por Amor y el otro Jornada de los Ángeles. No sé si está en PDF en español,
Intenten buscarlo en portugués sí se tiene. Y ahí habla sobre esa transmigración de los espíritus. Otro libro muy importante y que se hizo este estudio, y tenemos ese estudio dentro del Consejo Espírita de México en nuestra página, es el de Transición Planetaria, que es una trilogía de otros dos libros, que es Entre dos mundos y Amanecer de una nueva era. Ahí el espíritu que comunica esto es Filomeno de Miranda con las manos de Divaldo Franco. Y ahí se va explicando cómo es que los famosos espíritus, los niños índigo y los niños cristal, por qué se les menciona así debido a la luz que ellos emanan en su espíritu y que se refleja en el periespíritu. Ahí van mencionando cómo el periespíritu tiene que adaptarse para venir a la Tierra y ayudarla a crecer por el hecho de que, bueno, está en periodos de transición. Se les recomienda mucho esos libros, obviamente con el mismo análisis crítico que hemos mencionado desde el inicio. Luego vamos entonces a la escala planetaria para ya cerrar con las últimas dudas y bueno, cerrar este curso, ¿ok? Kardec menciona en la escala planetaria en la Génesis 5 grandes clasificaciones y hay una sexta que bueno, la adicionaremos más adelante, pero son 5 grandes que son mundos primitivos, mundos de pruebas y expiaciones, mundos de regeneración, mundos superiores y mundos celestes. En los mundos primitivos, ¿qué es lo que se puede encontrar? Destinados a las primeras encarnaciones. Poco desarrollo intelecto-moral, domina el instinto. Eso es lo que podemos mencionar de los mundos primitivos, que bueno, nuestro planeta ya pasó por eso, que fueron las primeras épocas en donde se encontraban los primeros Australopithecus de Pekín, los Homo sapiens y los Homo sapiens sapiens en sus primeras evoluciones. Posteriormente, bueno, conforme el espíritu va adquiriendo su carácter de sociedad, pues va dando su evolución y viene al siguiente mundo, que es el mundo de pruebas y expiaciones, donde es predominancia de la materia sobre el espíritu, gobierna el egoísmo, porque el egoísmo a veces lo tenemos como un defecto, pero es de carácter instintivo o animal. O sea, el animal, él tiene que preservar a la especie. ¿Y cómo es que él preserva a la especie? Preservándose a sí mismo. Y entonces su carácter instintivo es sobrevivir. Entonces ese gobierno del egoísmo a veces lo tenemos que comprender en esta situación. Pero aún cuando ya lo comprendimos así, tenemos que entonces hacer frente a nuestros instintos, para poder no solo pensar que la única forma de preservar o de ser feliz es solamente cumpliendo nuestros propios deseos. Aquí Emmanuel nos menciona un ejemplo muy lindo, pues obviamente que nosotros aún somos un mundo de pruebas y expiaciones en vías de transición. Este mundo de pruebas y expiaciones uno lo puede ver de 3 formas: o una escuela, o una cárcel, o un hospital. Aquellos que lo ven como una escuela se educan, saben que pues han caído anteriormente y no han comprendido la esencia de su ser y tienen que venir a aprender. ¿Por medio de qué? Del sufrimiento, uno, y obviamente de la educación intelectual y moral. Lo podemos ver como cárceles, sentirnos presos en todo el tiempo, no hacer frente a nuestra realidad y decir que esto no nos hace feliz y que yo ya quiero ir para otro planeta y así. Entonces esto a veces puede parecer cárcel o hospital, un lugar en donde nos estamos curando, ¿no? Y obviamente dependerá de nosotros si queremos sentirnos enfermos o estar enfermos, porque sentirse enfermos es decir que prácticamente no vamos a mejorar, y estar enfermos es saber que precisamos de un medicamento, nuestro médico de las almas, que es Jesús, y ayudarnos a crecer para después estar sanos y seguir con nuestro proceso de evolución. Luego de esos mundos de pruebas y expiaciones vienen los mundos de regeneración, que es donde aún existe expiación en los espíritus, o sea, no todo es perfección, aún ciertas expiaciones se tienen que sufrir en el mundo de regeneración. Es importante comprender eso porque ya estamos cayendo en este tipo de planetas que los habitan reminiscencias egoístas, existe aún reminiscencias egoístas, gran desarrollo intelectual y moral, desarrollo del sentimiento y la razón. Aquí normalmente en estos mundos aún predomina el gran crecimiento de la razón, o bueno, del intelecto, y eso lo lleva a grandes desarrollos científicos, tecnológicos, filosóficos, pero pues se nos va olvidando la parte moral, que es la tendencia que tenemos, ¿no? Se nos olvida la parte del amor, del servicio, del perdón, de la caridad y todos esos que vienen en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Después vienen los mundos superiores, que es donde reina ya el bien sobre el mal. Espíritus se dedican al estudio y a la caridad.
Entonces nuestro futuro es obviamente comprender, seguir estudiando las leyes físicas, las leyes morales y ayudar a otros a comprenderlas. A veces esos espíritus de mundos superiores o de mundos de regeneración, en esa caridad y en esa comprensión, deciden venir a otros planetas, a mundos primitivos, a mundos de pruebas y expiaciones para ayudar al adelantamiento. Como podemos ver el caso del niño viejo que mencionamos al inicio, ¿no? Lao Tse. Y mundos celestes, felicidad completa, habitan espíritus crísticos, han alcanzado la sabiduría y bondad divinas. Esos son los cinco planetas. ¿Por qué no explico mundos celestes? Porque, siendo bien sincero, no tengo una comprensión y ni una sensación sobre esos mundos celestes. Estoy muy lejos de comprender y no se tiene mucho cómo es que esos planetas se desarrollan, ¿no? Entonces, esos mundos celestes, conforme iremos avanzando, tendremos comprensión. Luego, en la escala planetaria, Kardec adiciona otro tipo de mundos que se les conoce como mundos transitorios. La evolución es gradual hasta que se haga nuevamente materia cósmica universal. Debemos comprender que lo que sucede en microcósmico sucede en el macrocósmico. Los planetas tienen una tendencia a crearse, a conglomerar ese grande hidrógeno y helio, que es el principio que va haciendo que ese núcleo se vaya realizando y que comience con esas grandes catástrofes de modificación de la materia, gas, líquido, sólido, gas, líquido, sólido, enérgico también, obviamente, y va haciendo que se forme el planeta. Posteriormente, obviamente, que después de que llega un periodo de armonía, se podría decir que el planeta comienza su etapa de niñez, adolescencia, que es, o niñez, juventud, que es cuando uno puede habitarlos. Posteriormente viene su edad adulta y después su vejez, obviamente, que el planeta tenderá a, si no a destruirse físicamente, a dejar de habitar seres vivos en un futuro. Y entonces se les puede considerar como mundos transitorios. ¿Qué son los mundos transitorios? Son mundos particularmente destinados a los seres errantes, espíritus, sirven de habitación temporal. O sea, aquí el ejemplo que Kardec coloca en ese mismo artículo de la revista Espírita, que son Luna y Plutón. Son entre los otros mundos posiciones intermedias, graduadas de acuerdo con la naturaleza de los espíritus que a ellas pueden tener acceso, y donde ellos gozan de mayor o menor bienestar. Esto también viene en el Evangelio según el espiritismo de Kardec. Entonces, a veces hay planetas en donde se mantienen a los espíritus errantes para evitar las vibraciones, por ejemplo, perturbadoras que pueden generar a planetas en donde espíritus habitan encarnatoriamente, así como mundos transitorios donde espíritus de orbe elevada pueden descansar para seguir las actividades en el mundo cósmico, por decir descansar, o a veces ellos hacen ahí, pues obviamente, unas colonias para pues seguir dando orden a lo que es los mecanismos del universo. Los mundos transitorios no se prestan a la encarnación de seres corpóreos, porque en él es estéril su superficie e incluso esa esterilidad no es permanente. La Tierra, que hoy es clasificada como planeta de pruebas y expiaciones en la época de Kardec, ya fue mundo transitorio como también ya fue mundo primitivo. Evangelio según el espiritismo también con Kardec. ¿Ok? Este era el tema de la clase del día de hoy. También venía el tema de comunicabilidad de los espíritus, pero pues ya mencionamos los fenómenos anímicos y los fenómenos mediúnicos, que eso es comunicabilidad con los espíritus, tanto encarnados cuanto desencarnados. Y este curso pues va a tener esta esencia de ir explicando esto poco a poco. ¿Ok? Vamos a resolver las preguntas para ya dar por finalizado el día de hoy. Aquí. No, aquí esta pregunta de Patricia ya. Y lo que estamos pasando, esas 3 etapas, eh, hubo una oportunidad de recibir a un hermano que nos explica que el virus que estamos pasando es un virus bendecido. Él le decía, el virus bendecido. ¿Por qué? Porque esas desencarnaciones en masa, como podemos ver en los libros que ya mencionamos de Divaldo Franco, que el primer libro de Transición Planetaria nos habla sobre el tsunami de Indonesia, a veces son expiaciones rápidas. Si hoy podemos sentir
el miedo o el pánico sobre ese virus, debemos de estar totalmente conscientes en que la mayoría de nosotros sabía que esta situación iba a acontecer y que teníamos que estar preparados. Aquellos hermanos que están, como él menciona, que están desencarnando, son son realmente bendecidos porque sirven de ayuda para los que se mantienen en la tierra, y obviamente ellos son atendidos de una manera muy especial. Ellos son acogidos por haberse colocado esa prueba de, pues obviamente, tener ese desencarne en situación de pandemia. Entonces eso es parte de la evolución, es parte del reequilibrio y de la armonía, y es parte de nuestro mecanismo kármico. Pues nosotros seguimos comprendiéndonos como individuos, pero somos sociedad, y como sociedad, no solamente como país, sino como planeta, generamos cargas kármicas que a veces por la ley de causa y efecto se van a generar en el planeta. Entonces son respuestas a veces de nuestros mismos propios comportamientos. Haroldo Dutra Díaz nos menciona en una de sus conferencias sobre la grande misión que el Imperio Romano tenía para traer la revolución espiritual e intelectual del hombre, y cómo posteriormente nosotros mismos con nuestro libre albedrío, no solamente los emperadores, y esto es importante que lo comprendamos porque a veces, como mencionamos en la historia de la madre, estamos siempre diciendo, tú eres Cristo, tú eres el que tiene que estar bien, y normalmente nosotros le exigimos eso a nuestros políticos o a aquellos que tienen el poder, por decirlo así, y pues nuestros propios comportamientos mantenemos los mismos comportamientos que ellos tienen. Entonces esta situación de por medio de nuestro libre albedrío va generando que lo que se planea espiritualmente pues no se lleve a cabo. Y ahí Haroldo Dutra Díaz menciona que pues el Imperio Romano tiene su decadencia y no consigue llevar el conocimiento y el crecimiento a la espiritualidad, y obviamente mejorar la posición del planeta. Posteriormente, obviamente que la espiritualidad, amiga, nunca pierde la fe ni la esperanza en que nosotros vamos a ser seres del universo, vamos a comprender. Pues se pasó para Europa la responsabilidad, y ahí para Europa es donde se intenta mantener el crecimiento. Pero ¿qué es lo que acontece? Primera, Segunda Guerra Mundial, y entonces, bueno, se nos va un nuevo caso de que no hemos comprendido las leyes eternas, y ahora se está pasando para América, y podemos encontrar un populismo extremo, exacerbado, en que nos da el característico de los mismos emperadores Calígula, Cómodo, y todos esos emperadores que en vez de llevar progreso llevaron crisis económicas y sociales en esos pueblos. Entonces, esto, si uno no, como nos menciona, si uno no sabe de su historia, está condenado a repetirla. Y por lo tanto, tenemos que ahora vernos como sociedad. Y esto del virus es una forma de respuesta, es un virus que se escogió kármicamente. ¿Para qué? Para evitar guerras. ¿Por qué? Porque las guerras generan compromisos kármicos entre los que matan y los que son matados. Entonces ahora viene como un virus bendecido, como él decía, ese virus bendecido que nos va a ayudar a expiar rápidamente faltas que hemos cometido miles y miles de años. La reencarnación es un proceso hasta cierto punto kármico de evolución y de progreso. ¿Ok? El de los mundos celestes, ya mencionamos ahí unos libros, Alexandra, sobre la transición planetaria. La humanidad, la inteligencia artificial, bueno, eso salimos del tema, Tere. Son muy interesantes esos temas. Tal vez en un futuro podamos hacer conferencias sobre esos temas, pero bueno, estaríamos saliendo sobre esta cuestión. El planeta actualmente es un mundo de pruebas y expiaciones en transición para un mundo de regeneración. Se puede considerar a los planetas como entes vivos. La concepción que se tenía de la madre tierra, sí se puede decir que es un ente inteligente, pero es un ente inteligente controlado por espíritus inteligentes. Entonces, cada acción que el hombre hace que perjudica al planeta va a tener una reacción. ¿Por qué? Porque el planeta busca el equilibrio, y si uno se pone a pensar, el planeta está equilibrando un poquito la balanza
de aquellos que está obviamente creando el desequilibrio, ¿no? Nosotros hemos estado extinguiendo especies por nuestro exceso de consumismo, el exceso de producción, el exceso de industrialización y por lo tanto la Tierra pues, está buscando un equilibrio, el equilibrio kármico de ley de causa y efecto. Bien, creo que bueno, estas son, déjenme checar aquí ya para darle, para cerrar, ok. Bien, creo que es todo lo que podemos mencionar por hoy. Tengamos paciencia, ciertas preguntas que van a venir a flote posteriormente. Y bueno, los esperamos el siguiente domingo. Mucha luz y mucha paz.